Uso de la filosofía de forma didacta desde hace más de 10 años. Este es el tema, como verán. Antes que nada, sí, como es costumbre en esta casa, sí se van a presentar cada uno por su nombre y cuál ha sido la aproximación que ha tenido cada uno de ustedes con la filosofía, algo muy básico. Y si es que no tienen mucha aproximación, pues solamente lo que les llama la atención de ellos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Fernanda, es la primera vez que asisto a una reunión así. Me llama mucho la atención el análisis que tiene la filosofía de la vida. Correcto. Buenas noches, me llamo Daniel. A mí me gusta mucho la filosofía estoica. Mi filósofo favorito es Marco Aurelio. Y digamos, la filosofía en general me agrada mucho porque enseña a pensar. Gustavo Rafael, es la tercera vez que me puse acá primero porque no soy escritor, entonces involucrarme mucho en cómo ven las personas también el mundo de escribir y que se da sobre todo. Es un campo que siempre va a depender de cómo las personas ven el mundo. Entonces los temas también son muy interesantes que se miren, sobre todo poder compartir, poder expresar y poder llenarse con las ideas de los demás. Mi nombre es Sofía, lo que me gusta es la información. Mi nombre es Miguel, estudio estos temas, me gustan las matemáticas y el pensamiento filosófico. Hola, soy Amanda, de Cajuelos. Y mi primer acercamiento con la filosofía fue mi papá. Yo me leía de chiquita cosas que se me echaban. Hola a todos, yo soy Diego, Cataraco. Sí. He venido un par de veces aquí a este espacio, me parece interesante. Y bueno, al tema de filosofía me gusta leer un par de cosas y no he estudiado con la profundidad, pero siempre me llama la atención leer, pero también he escuchado opiniones de otras personas. Creo que permite explorar un poco los filosofía. Mi nombre es Tiffany. Yo no conozco nada de filosofía, no entiendo nada y me parece muy interesante. Soy Jonathan y la resolución que tengo a la filosofía es lo que aprendo aquí los martes. No soy Andrés, me gusta venir para tener varios puntos de vista Buenas noches, mi nombre es Brandon. Me gusta el cine, así que siento que la filosofía es una gran herramienta como para mejorar las artes y quiero aprender más, por eso también agradezco la invitación a John. Mi nombre es Daniel, estoy aquí porque vine a verle a mi pana y no, de verdad que sí me da mucha curiosidad este tema porque abarca muchos sentidos de pensamiento. Soy amigo de Joe y Listo. Vamos a empezar. Antes sí quisiera dar una previa. Yo soy más de mesas redondas, de debates. Tal vez llevar los tiempos de cada punto me pueda salir complicado. Sin embargo, vamos a empezar y vamos a practicar. Correcto, vamos con la. Voy a sentarme con la profesora. Vamos a empezar con la introducción, unas palabras previas antes de entrar al tema. Esta es una charla para un público no gremial, es decir, que voy a tratar de. Va a haber tecnicismos, como se leí, pero van a ser explicados. También voy a poner ejemplos sencillos como para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Quiero que sea para todo público. Van a pasar las diapositivas. Sí. Sí. Después. No es completa doxografía. La doxografía es lo que se hace por ejemplo en las universidades, que es dar
Yo no vine aquí a exponer a Aristóteles, a dar muxografía de Aristóteles, una cátedra de este libro Metafísica, eso no viene a ser, sino que voy a utilizar ciertos puntos y voy a recomendar este libro como el iniciador de esta semana. No es una cátedra de Aristóteles, ¿no? Hay cosas aquí que no están en el libro de Aristóteles, se toca el tema pero no de esa forma. Y esto, bueno, es un pequeño spam. Muchas de las ideas que están presentadas aquí están fondadas en mi blog, que es el que está ahí, ¿no? Perdón, la publicidad. Listo, entonces vamos a empezar. Todo el conocimiento que nosotros tenemos, inclusive como se llama el título, hay abstracciones, todo el conocimiento que nosotros tenemos llega necesariamente de forma sensorial. Entonces, llega a través de símbolos y de imágenes, como es el lenguaje escrito como tal, de forma sonora, a través de fonemas del lenguaje, es decir, absolutamente todo, inclusive la idea que pueda parecer más alejada de cuestiones físicas, inclusive eso llega por lógica de razones del conocimiento, de manera sensorial, por los símbolos, de forma hablada, etc. Correcto. Dice, sonidos e imágenes configuran relaciones todas artificiales a base de luz, ondas sonoras, que son en sí mismas naturales. Esto es muy importante. Esta idea va a ahondar mucho en el resto de la presentación. Si bien, como tal, es decir, por ejemplo, quien provoca un sonido, quien lo provoca, el aparato que lo provoca, puede ser un artificio, es decir, un constructo. El sonido como tal viene a ser natural. Esta interacción entre artificial y natural es algo que va a estar presente en toda la exposición por una razón que aquí está la existencia. Bueno, aquí vamos a tocar ya el tema de él. Entonces dice, sin un parámetro definido y previo de lo que es la existencia y sin los marcos ontológicos y materiales como tal dados en un problema, no se puede resolver temas como los que están ahí expuestos, ¿no? Dios, el ente, el ser, sustancia, forma, hipóstasis. Les voy a poner una cuestión, igual como yo soy mucho de preguntar y soy mucho de debatir, ustedes siempre han de estar en una discusión de si existe Dios o no existe Dios. Entonces, primero, obviamente, alguien tiene de forma previa la idea de Dios, pero también sería necesario la idea previa de existencia que debemos de tener. Es más, cuando nosotros hablamos de que algo no existe, ciertos elementos de eso que nosotros hablamos de que no existe, existen, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo llegaría a nosotros? Listo, entonces, por ejemplo, cuando se suele hacer esta pregunta de si Dios existe, la gran mayoría de veces, claro, sí se llega a preguntar lo que es Dios, ¿no? La idea que tiene cada uno de Dios o de su religión o del constructo objetivo o subjetivo que tiene de Dios, pero no se pregunta cuáles son los parámetros que se tiene para hablar de existencia. Este es el punto que suele ser el más ignorado y este es el que vamos a presentar. Y abajo dice, ¿no? Cuando nos preguntamos por si algo existe o no, viene a cuestionarse la idea como tal aplicada a su relación entre objetos. Esta relación de carácter corpóreo y incorpóreo es inevitable. Aquí, uno de los puntos centrales de esta exposición y la idea que yo voy a defender y que yo pienso que Aristóteles es el primero en poner este tema a la mesa, es que la relación de las ideas, de lo que tú puedas, de lo que cada uno, luego podemos hacer una ronda de preguntas, de lo que cada uno entiende como abstracto, como tal, eso es completamente inseparable de los cuerpos, de lo que ya en el marco más científico se entiende como materia, el corporeísmo que yo les voy a empezar a decir. Los cuerpos, es decir, este libro, las partículas, etc. Los cuerpos en general. Entonces, el punto clave es que las abstracciones no se van a alejar de esto y este vínculo es completamente inseparable. Vínculo, abstracción y esto, y con la relación con los cuerpos es completamente inseparable, inclusive por el aspecto que vimos en la primera diapositiva, ¿no? De las cuestiones sensoriales. Frente a la metafísica de Aristóteles, que es el libro, bueno, el libro que está aquí como justificado, no es el libro central, como les menciono, no es una doxografía de Aristóteles.
un pequeño dato. Se dice que Aristóteles llamó a este compilado, bueno, no lo llamó, a este compilado Filosofía Primera, no son los estudiosos de Aristóteles los que le llaman Filosofía Primera. La compilación que hace Andrógino de Rodas con el parámetro de los libros que están detrás de la física. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que en este libro no hay la palabra metafísica. O sea, la palabra metafísica es algo completamente posterior a Aristóteles, ¿no? Y el libro se nombra así porque es un compilado. Sin embargo, sí voy a dar una definición de metafísica, porque pienso que sin definiciones no se puede estructurar. Y también las aproximaciones a este libro de los temas metafísicos, porque aquí no hay ningún tipo de definición de metafísica en el libro como tal. Como les menciono, este libro lo titula así y se recopila, no lo hace Aristóteles. Son los estudiosos de Aristóteles, no las notas de Andrógino de Rodas. Listo, bien, voy a tocar ya una parte fundamental. En la parte 10 del libro 6 está la siguiente cita. La materia es sensible o inteligible. La materia sensible es, por ejemplo, el bronce, la madera y toda materia capaz de movimiento. La materia inteligible es la que se encuentra ciertamente en los seres sensibles, pero no tanto como sensibles. Por ejemplo, en los seres matemáticos. Ya creo que vamos a dar unos pequeños ejemplos. Se puede decir que hay y aquí tenemos un matemático. Hay esta pregunta muy famosa de ¿las matemáticas se inventaron o se descubrieron? Cada uno puede ser sus puntos de vista. Y la pregunta que les hago a cada uno de ustedes es: si no existiese el humano, ¿existiese este planeta? ¿Sí o no? Por ejemplo, empecemos por acá. Si no existiese el ser humano, nunca hubiese existido. ¿Existiría el planeta, este planeta en el que vivimos? No. ¿Por qué dirías? Porque este planeta está para habitar los humanos. El planeta Tierra se hizo para esta ¿Alguien que especie. tenga tal vez alguna aportación a la pregunta y quiera adelantarse? Yo entiendo quizá la idea de la compañera en el afán de decir que fue creado para que sea en teoría como que usufructuar, pero yo pienso que ella va a compartir el tema de que si bien el humano no dejaría de existir, la Tierra estaría ahí, pero no habría quien disfrute de la existencia de la Tierra y sería ¿cómo es cuando no es importante? Ínfimo, como insignificante, es normal. Pero existiría. Siempre existiría, siempre existió, siempre está ahí, porque lo siente, siempre va a estar ahí. Yo pensaría que es un punto de vista religioso, que el planeta Tierra fue creado para los humanos. Sin embargo, tal vez en la parte de la ciencia, nuestro planeta tiene 5.000 millones de años desde el Big Bang, entonces existió antes de que estén los humanos. Los humanos somos un proceso de la evolución de las especies, y igualmente si desaparecemos, el planeta va a seguir existiendo, con vida o sin vida, pero va a existir. Al igual que hay millones de planetas en la galaxia que no hay humanos. Acoplando este ejemplo que hace David Álvar González, que es de esto, es lo siguiente. O sea, la refutación que yo tengo a ciertas ideas que ustedes han dado es la siguiente. Claro, el sistema solar seguramente se formó hace billones de años antes que apareciera el Homo sapiens, ¿no? Lógico. Pero la pregunta que yo les hice es: si nunca hubiese existido el ser humano, ¿existiría eso igual? Pero le diría, por supuesto, eso no tiene nada que ver con... Existirían los planetas, existiría el sol, no pasaba nada. Ahora, el sistema solar, el sistema, el sistema es una idea como tal. Si existe sin el hombre, ¿cómo puede existir algo si no tenemos la idea de sistema con el hombre ahí? Sí. El sistema solar no puede existir. Sí, yo creo que también, aunque para mí es coherente el hecho de que en el supuesto de no existir el hombre,
conocimiento y la idea sería diferente, o sea, posible no sería igual, pero sí existiría. Sin embargo, también pienso que uno de los problemas que yo he visto generalmente en muchas corrientes filosóficas es que es muy antropocéntrico. Es decir, la filosofía en muchos de los campos y muchas de las tesis se centra en que en función de lo que el hombre piensa, eso no es una realidad, una verdad, una idea. Y sin embargo yo pienso que al mismo tiempo hay otras especies que también construyen ideas que tal vez por diferentes códigos, por diferentes estructuras de pensamiento, nosotros no las podemos comprender como la comprende un perro, una hormiga, una planta, pero tienen otras formas de llegar a la idea. Y sí, va a existir, aunque tal vez desde otra forma de entender a esta materia, digamos, pero sí que existiría. Y sí, no sería la misma idea, pero estaría allí como materia. Listo. Quiero que piensen en una cosa. Imagínense o tomen ahora mismo en su mente todo lo que es corpóreo como tal, no dividido, no objetos en particular, absolutamente todo lo corpóreo sin ningún tipo de distinción, por más evidente que sea. Es decir, todos los cuerpos en unidad, toda la sustancia en unidad en general, sin ningún tipo de distinción. ¿Quién es? En la naturaleza está esta distinción como tal. Es decir, la diferencia entre un arbusto y un árbol está dada ya en la naturaleza. Si piensen más bien que es el hombre el que llega y dice, no, que esto es distinto por tal motivo. Y con eso se puede hablar de sistema sin el hombre, porque es una idea que le ha dado el hombre sobre lo que ya tenemos aquí, ¿no? Eso es el truco a lo que los quiere hacer llegar. ¿Tienes algo que decir? Sí. Lo que pasa es que yo pensaba en las categorías y los conceptos son generados por la discusión entre los seres humanos. Entonces, como la respuesta siempre lo que tú preguntaste, yo pensaba en que no existe como tal, porque somos nosotros quienes damos el significado y el significante a ese concepto por ahí va, como tal. Por ahí va lo que Entonces, como si no existiera el ser humano, no hubiese quien lo defina, por ende no podría existir, pero no exime que pueda haber otras posibilidades. Les voy a poner un segundo, este ejemplo es buenísimo. Hay un premio Nobel de ciencia que él tuvo un reconocimiento, no sé si este fue el motivo del premio, pero él tuvo un reconocimiento porque le había quitado uno de los planetas que antes eran catalogados como planetas. Había el descubrimiento de que ya no era un planeta. ¿Qué pasa aquí? Significa que la idea, no es que es ningún descubrimiento, significa que la idea que está previa al planeta, yo tengo una idea de planeta y con eso catalogo al planeta, o veo a todos los planetas y con eso hago una definición. Ahí está la cosa. Claro, es que descubrió que, no recuerdo si es Mercurio o Plutón. Entonces, no es que descubrió que Plutón dejó de ser planeta, es que se hizo una definición de los planetas. Porque de primera, si hubiese estado bien establecida la definición de planeta, no hubiese pasado eso. O hubiesen generado otro término. Eso es a la estilística a la que yo apoyo y a lo que me voy. Esto es una cita, ¿no? De lo que... Sin el humano no existiría la palabra existir. Y sistema, claro, aquí está la trampa, todo el mundo dice, no, pero si en el ser humano obviamente va a existir los planetas, el Sol, el sistema solar obviamente existe. La palabra existencia. Claro, pero ¿y la existencia que está ¿dónde está la existencia? O el sistema, ahí está la cosa. El sistema no está en cada uno de los planetas, no está en las cosas. La razón. El problema es el lenguaje. Pero ahí yo tal vez lo que dijera es que si bien podemos pensar que sin el humano la palabra existencia existiría, es hasta donde llega nuestro conocimiento. En realidad no podemos hacer esa afirmación. No sabemos si es cierto que sin el humano deja de existir el concepto de existencia o si hay alguien más que puede llegar a la misma conclusión. Y en lo que decía sobre la diferencia de árbol a arbusto, creo que también es importante tomar en cuenta que indistintamente de la definición que nosotros les damos,
digamos, las propiedades de la materia y del comportamiento, digamos, de la naturaleza están dadas, y algunas las entendemos más o menos, otras ni siquiera las logramos entender, pero ya están dadas, existen, y trabajamos y, digamos, desarrollamos nuestro conocimiento sobre propiedades de la materia, de la energía que ya existen y que el humano no las inventó, solo las va como entendiendo en función de cómo avanza como el estudio y todo ese tipo de cosas. Entonces al final yo digo, sí, indistintamente de que le digamos hidrógeno, oxígeno, carbono, esos átomos ya son lo que son y tienen propiedades que les permiten formar estructuras más grandes, indistintamente de cómo los nombremos nosotros. ¿Cierto? Bueno, en mi opinión pensaría que en sí sin el ser humano no podría existir la definición de existencia, por el simple hecho de que por más de que existan otros organismos que tal vez sientan el entorno, si no lo pueden comunicar, si no pueden preservar el conocimiento de lo que están observando, de lo que están viendo, y lo pueden transmitir, muere con ese individuo, con ese ser, deja de existir. Tal vez puede existir en un mundo donde un individuo, un organismo pueda darse cuenta de su entorno, pero si él no encuentra una forma de comunicarlo a otros para que eso pueda persistir, deja de existir, porque no puede prevalecer. El lenguaje y la comunicación y la capacidad que tenemos los humanos de preservar el conocimiento es lo que hace que pienso las cosas. Sí. Aquí está. Bueno, eso parece. Listo, por participar. Aquí está la cosa, es que la misma pregunta, es decir, en las cosas como tal, en los objetos, no está dada como tal la idea de existencia. La misma pregunta te dice, ¿existiría? Pero si hablar de existir es una completa abstracción, un invento del hombre. Entonces, claro, la misma. Yo quería hablar verás, o sea, yo no entiendo muchas de las profundidades de los términos que hablas y me explico. Seguro debería citarlos, uno también podría entender qué representa cada palabra para saber cuál la dimensión tan profunda de lo que estás hablando. Pero, ya, sí, pero entonces yo te lo voy a decir como que a grosso modo lo que hicieron. Al inicio empezaste con algo súper bonito que fue cómo validas tú la existencia y hablaste del tema de la sensorialidad. Entonces yo creo que todo lo que estamos hablando es súper válido para corroborar que para el ser humano, o sea, para el humano en general es súper difícil validar lo que no es tangible, ¿cachai? O sea, si yo no veo un vaso aquí, yo no voy a sentir que el vaso está aquí, pero si se rompe no deja de ser vidrio, a lo que vos dijiste, pero yo no lo veo, no lo siento. Sin embargo, cuando nos deslindamos de todo eso, vivimos justo una dinámica de personas que se sientan a conversar en un grupo. Sabemos lo bonito que es sentir y la liberación que te causa vivir por el sentir. A veces, cuando aún a veces los átomos no logran corroborar el concepto que estás defendiendo, no sé, querido, tú eres el filósofo, pero creo que sí te dije, o sea, para mí sí se cierra lo que vos dijiste, que a la larga el parámetro de existencia es la sensorialidad y lo que le dé el origen a todo. Y sí, quizá el universo existiría sin el ser humano, pero ¿cómo yo cuantifico? Quizás serían otros lenguajes de existencia. O sea, no sé, está en la misma, como les menciono, en la misma pregunta. La pregunta era, ¿existiría el sistema solar? Hay dos palabras claves de ahí. ¿Existiría el sistema solar, sistema, si no nunca hubiese existido el hombre? Claro. No, porque es una construcción. Ahora, la cuestión está en la misma pregunta, porque dice existencia, entonces la existencia no es que la idea no ya se enclavada en cada una de las cosas, en los planetas, en el sol. Pero el mundo sí ese es el existiría, hombre pero la Tierra sí. Quizá, pero no se podría llamar Tierra. Yo tengo una idea, entonces, bueno, entendemos que Aristóteles, ¿no es cierto?, define la realidad a través de las ideas que tenemos, a través de nuestra experiencia sensorial. Pero, ¿y qué pasa con otros organismos, por ejemplo? Esta facultad que nosotros tenemos no podría tener, por ejemplo, el perro. Entonces vemos, el perro tiene experiencias sensoriales, el man va a sentir cosas, ¿no es cierto? El man, de alguna manera u otra, podrá tener ideas también alrededor. Entonces, eso significa que nosotros tendremos una realidad humana.
mientras que las demás cosas tendrían sus propias realidades. Es que ahí está la cosa. Esta idea de sistema y esta idea de existencia son cosas netamente antrópicas porque no puede ser como tal. Es verdad que en los animales se ha dado cierto indicio de, esto lo podemos discutir, ¿no? Como deidad definición, cierto indicio de racionalidad como el experimento del perro de San Basilio. Hay un perro que tiene 3 caminos y que tiene que elegir uno de los 3 porque busca algo, huele el primero, huele el segundo y entra al tercero sin necesidad de oler, porque obviamente ya sabe que es una especie de silogismo disyuntivo. El tema deja de existir, el sistema solar está ahí, solamente que nosotros lo conseguimos de alguna forma y nos atrevemos a decir como humano, como hombre, que es hombre, mujer, somos el centro del mundo. Nosotros ese tema sigue adelante. ¿Pero por qué no? Ese es el tema que vamos, ese es el tema que ya estamos. Nosotros somos una hormiga nomás, solo que construimos con palabras. Es que cada cosa de lo que vemos no puede salir del nivel del humano. Nada, absolutamente nada. Todo es radicalmente humano. Justo esto vamos a ver, por ejemplo. Esta parte de abajo ya es una máxima central que los componentes de las ideas metafísicas son ideas que tienen relaciones confusas o sin parámetros de conexión entre lo corpóreo e intangible. Es decir, que por más absurda que nos pueda parecer la idea o por más equívoca, porque yo vine aquí a tomar partido, yo soy materialista, ¿sí? No estoy, esto de Aristóteles, no digo que esto está en el libro y ya, esto es de mí, Aristóteles es como un punto de referencia. Y habrá muchos que estén de acuerdo, muchos autores además. La cuestión es que inclusive ideas que podamos conseguir erradas, ya vamos a ver la definición que vamos a tomar por la física, ideas erradas, absurdas, cosas que no se pueden dar. Por ejemplo, esto de los fantasmas. El fantasma es interesante, cómo le tratan al fantasma. Al fantasma se le define de primeras como una idea sin cuerpo, o sea, se le da características sin cuerpo y luego se le da atribuciones y acciones corpóreas. Pero eso es simbólico. Y es una construcción Te doy simbólica. un ejemplo. Al fantasma se le dice que se apoderó, entró a la casa, entró a un cuerpo. ¿Acaso no es entrar una facultad que tiene nada más los objetos con cuerpo? No. ¿Cómo se puede entrar sin cuerpo? Ahí está la cosa. El aire. Y las paredes, los seres corpóreos. Lo que pasa es que ponemos de ejemplo ahí en la parte Es que el truco está en todas. Es que no puedes salirte de ese nivel si no es a través del cuerpo. No, todo está a nivel del cuerpo del humano. La defensa de esta exposición por completo es justamente eso, que no existe idea que se aleje completamente de un instinto corporal. Entonces vamos a ver los números. Es lo que les decía al principio, en este caso que es materia, todo es materia. Pero en este caso tú dirías que el pensamiento deriva de la materia corpórea de nosotros. Yo quiero hablar de la materia. O solo es una derivación de la sustancia. O sea, por ejemplo, eso es un materialismo inteligible. Tiene que ver con los cuerpos, no es cuerpos, pero es inteligible. Y es lo que les decía al inicio de la división que les di. Pero discúlpame si soy súper impertinente, o sea, yo lo entiendo. Pero el tema que dijo el compañero acá sobre el materialismo que sea tangible, ya que hablábamos del sonido y que es por cualquier lado, y acá dijo que no es corpóreo. Pero podríamos considerar que uno de los parámetros para considerar a algo material puede ser algo no tangible como el ruido, ¿cacho? O sea, quizá el ruido no te pega el ruido, no te puedo dar un ruidazo, pero lo sientes. Pero si hay ondas, entonces... ¿De dónde vienen las ondas? Entonces el ruido es material. Es corpóreo. Pero, o sea, si vamos a un entorno material, o sea, el ruido simplemente es un choque. Yo tengo otra pregunta. La idea de ruido, o sea, la palabra ruido, que está constituida la definición que dice que existe el ruido. Eso no se puede. Ahí está la quid de la cuestión. Pero no es el ruido, sino que genera el ruido. Puede generar una acción de que genera el cuerpo, como la vibración, como el... Claro, por ejemplo, el ruido, claro. Yo lo tengo claro como una idea. Claro, es algo que está en el marco corpóreo. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si algo tiene un nombre, si algo tiene una definición, si algo está constituido, no está tampoco separado
del ámbito intangible también. Si yo hablo de un vaso, no estoy dando un ejemplo extremadamente de corporeísmo y se acabó ahí. En el vaso también hay ideas intangibles que le trabajan como tal. Y la forma misma que se establece, que el ser humano que nosotros establecemos, eso no está en los cuerpos. Y eso es incorpóreo, a pesar de que trabaja con una idea corpórea. Y aquí vamos a entrar un poco. Sí. La cuestión de la materia y del alma como materia y tales, o si no, si es que la música y la vibración es matemáticamente tangible y precisa y entonces ahora hay un dilema. Claro, nada rama, todo es vibración, todo es vibración. Pero la cuestión es que si puedes medir matemáticamente cosas tan infinitas, y ya por decir infinitas ya un dilema que ahí pueden contarlo. Hay un tema que yo no soy matemático, pero hay un tema que a mí me sacó muchas ideas de esta temática, y es la pregunta de si las matemáticas se inventaron o se descubrieron. Esta pregunta es famosa a lo largo de los siglos. La cuestión es que si no hay símbolos, o sea, el número 2 tú lo puedes representar, pero si no hay símbolos que son artificiales, esta es la cuestión. Por ejemplo, con las notas musicales, digamos que alguien no sabe de notas, pero toca y hace vueltas con música, hace música empírica y no tiene la idea de la nota. Por eso ya sería media abstracta. A mí me pasó son lenguajes, o sea, por ejemplo, tratarle de forma radical a las palabras. Yo me acuerdo hace unos 6 años que yo me fui a una conferencia en la Feria del Libro cuando hacían todavía en la Casa de la Cultura. Claro, yo escribo y ensayos, novelas y cuentos. Soy escritor. Entonces yo le conocí a un señor. Yo le digo, no, si yo soy escritor. Me dice, no, yo también soy escritor. Dice, sí, yo escribo desde los 5 años que aprendí, yo escribo mi nombre. ¿Cómo le voy a refutar? Si es escritor. Escribo. Ahí está. Tiene muchos argumentos. Aquí vamos. Esta es una cita de un diccionario de filosofía de Pelayo García Sierra. Este diccionario gira en torno va básicamente ordenando las ideas de un filósofo español muy recomendado, ¿cierto?, que se llama Gustavo Bueno. Entonces dice así: hipóstasis es el proceso mediante el cual se sustantifica una propiedad, relación o atributo abstracto que por sí mismo no es en modo alguno sustancia, como quiera que en muchos casos la sustantificación no consiste en concebir como sustancia lo que es un accidente o una relación, sino en concebir como atributos o relaciones simples o exentos a todo lo que no son sino atributos o propiedades o relaciones insertas. Se hace preferible utilizar el término sustanciación ante sustancia. Sustantificación. A ver, vamos a hablar de esto. La hipóstasis tiene una particularidad, y es que de aquí viene la definición de metafísica que vamos a dar. Esta hipóstasis es una tendencia, o como atribuirle a ideas que de facto no tienen una interacción física, corpórea, una idea como tal. Les doy un ejemplo muy fácil y que se suele escuchar en todos lados. Nos van a explicar qué es hipóstasis. Llegaste lo más fácil. Está excelente. La armonía del Estaba en la hipóstasis.
la idea de metafísica que nosotros vamos a presentar es, claro, es una idea de ataque, ¿no? Es como un perimetral. O sea, es una tendencia o una forma de explicar una idea de interacción corpórea y necesariamente corpórea, donde se le desapegue de los cuerpos. Por ejemplo, cuando se dice, no, es que Dios no es corpóreo. Ya. Dios no es corpóreo. Y luego se dice, pero está en todas partes. Entonces, ¿cómo va a estar si no tiene cuerpo? Claro. Qué buen ejemplo. Entonces, dado el caso ahí, es todas las partes. Entonces es una definición ya más material. ¿Cómo Ahora la es cuestión materiales? Porque dice, está en todas las partes. Pero estás validando la existencia de algo incorpóreo. No solamente eso. Es que, bueno, con todo respeto, si es que nos podemos hablar de la omnipotencia, de un ser omnipotente en todas partes, y después vamos a tener que hablar de las tres dogmas de fe, que uno es, o sea, que es Jesús, como que Dios tal vez no sería una buena idea, porque nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Hay muchas ideas abstractas que se le dan, una ubicación física que son propiedades materiales. O sea, ya sea donde se vaya esto, pues, claro, la cuestión es que se hace hipóstasis y es a lo que es un postulado, una posición materialista le daría la contra y le cataloga. Y lo genial de esto es que sale con estas ideas materiales, la idea de metafísica que pone como un perímetro, que pone como error, porque claro, no se puede darle una atribución y sustancializarle, no se le puede dar una atribución de parámetros abstractos, no en un materialismo inteligible, sino, claro, dado en un materialismo inteligible, pero luego se le atribuye cuestiones corpóreas, ahí está la cosa. Lo intangible. Pero por eso es la duda para engrosar mi argumento en tu lenguaje filosófico, porque son lenguajes, o sea, todo lo que tú estás diciendo ahorita son lenguajes. Yo no entiendo mucho de los términos, pero en mi mundo yo voy a transpolar lo que tú me estás transmitiendo a mí. Entonces mis preguntas son justo para corroborar lo que yo creo y amo. Así que gracias. Claro, esto yo lo tengo planeado por un debate. O sea, como les dije al principio, mi campo no es mucho de sentarse a exponer, ¿no? Mi campo ya es más del debate, la mesa redonda, y está estructurada la presentación así. Y por eso permito que interactúen y que me interrumpan. Ahora, como yo... Como yo les manifiesto, yo no vine a exponer de Aristóteles y eso es de Aristóteles y se acabó. Si quieren, no. Eso es algo que yo me puedo sentar y discutir y defender. Ahora, a lo que yo voy, a lo que yo defiendo y propongo y lucho también con sus intermediarios. Esto no quiere decir que no permita que nadie diga lo contrario, ¿no? En la discusión está la fuerza de las ideas. Hay un aforismo de Nietzsche, del libro El ocaso de los ídolos, no me acuerdo el número, pero tiene una parte que a mí me ha parecido fundamental, que si tú como filósofo lo que te ocurre es que si tu idea cae en dialéctica y se transforma, fracasaste. La idea tuya tiene que servir como una herramienta a otra, pero si se modifica y se cambia, fracasaste, porque ya claro, te has equivocado. Es mejor que hagan, que si tú vas a hacer un ladrillo, que ese ladrillo sirva para edificar algo, y no que lo pulvericen y hagan otros ladrillos. Aquí una frase que, bueno, este es un fragmento, este ensayo, el objeto X es mío, dice, es el determinismo artificial del hombre, la naturaleza, lo que conlleva la existencia, que es el punto central de la exposición. Y voy a repetirlo, no tal vez se les fue a algunas partes. El ejemplo es, y la pregunta, claro, si desaparecieran los seres humanos para siempre, nunca hubiesen existido, no es que desapareciesen,
nunca hubiesen existido, existirían los planetas, el sistema solar, el universo. Claro que sí. ¿Y la idea de existencia? O sea, ¿y la idea? Ahí está la cosa. Ahí está lo que yo me refiero. La idea de existencia. Para todos los que... La idea de existencia no está clavada en el núcleo del planeta, en las plantas. La idea de existencia es netamente antrópica. Por ende, no existiría el sistema solar si no estuviese nosotros. O sea, no, los hombres no existieran, pero la vida de cualquier forma existe. Sí, pero nosotros somos quien dice que existe porque tenemos la idea de existencia. Pero es que ella está diciendo lo que tú estás diciendo, es igualito, solamente que es el tema del antropismo, ¿cachai? O sea, súper interiorizado y es bien complejo de ver. O sea, y como lo del árbol, lo del árbol que se cae en el bosque y si no lo oyes no se cae y esa vaina, es que si no hay nadie que escuche el árbol emite sonido o no emite sonido. O sea, eso depende, la naturaleza está per se, independientemente de... La clave está en esta palabra existencia. La existencia no está establecida en ningún cuerpo, en ninguna parte de la naturaleza, sino que es un constructo que a nosotros nos sirve para descubrir, un constructo que nosotros hemos hecho. Por ende, no puede existir esto si no existe el sujeto. El sujeto que observa. Claro, porque la idea de existencia es la que le da el sujeto. Entonces, claro, nosotros sabemos que antes había esto sin que, cuando no existía ni siquiera protozoarios. Nosotros lo sabemos porque regresamos a ver atrás, ¿no? por hacer un símil, porque regresamos a ver en el tiempo, ¿no? Pero nosotros la determinamos, el determinismo no está en la naturaleza. No es como lo que yo les decía del número 2. El número 2 se puede fácilmente ejemplificar o establecer en la naturaleza, pero no, el símbolo es completamente algo artificial. Artificial. Y este tema es interesante más que nada porque en la misma matemática han forjado un constructo donde se dice que se han descubierto que son los parámetros que el mismo hombre ha dado. ¿Qué sucedería con lo siguiente entonces? Comprendemos que la existencia sí es una construcción completamente humana, pero para que exista eso, primero tengo que existir yo como humano. No entre en un argumento circular. Eso no significaría que mi existencia está determinada por mí mismo. No, porque tú te puedes referir a ti mismo como cuerpo y sujeto, objeto. Claro, pero si es que yo tengo esa idea, es porque tengo una capacidad. Ajá. Pero, entonces, esa conciencia, ¿cómo existe antes de que yo haga el juicio de existencia? No hay necesidad de estar en el cuerpo. ¿Pero qué es conciencia? ¿Saber que se sabe? No, creo que no estás explicando bien. Todo me dices que todo existe porque los humanos damos esa definición de existencia. Pero necesitamos pues una mente, una capacidad, ¿no es cierto?, mental para dar ese Pero eso es una abstracción. Exacto, pero entonces tengo que yo existir primero para decir que algo existe. Entonces, si es que... Pero tú dices que existes cuando ya tienes la idea de existencia, sino ¿cómo puedes decirte a ti mismo que existes si no sabes lo que es existir? Exacto, por eso es lo que te digo. Es como que... Entonces, pero también entonces necesitamos un cierto nivel de conciencia de un humano, porque un bebé no sabe que existe, pues. Entonces... Es como medio parecido al argumento de Descartes, ¿cacho? O sea, como el man dice, entonces, ¿cómo yo sé que en realidad existe? La cuestión es que Descartes no tiene un modelo de existencia. Él no tiene un modelo de existencia. Claro, yo sé que se habla de existencia sin decir lo que es. Sí, pero es que de nuevo, pues, para decir que algo existe primero tengo que existir yo, o sea, para yo dar la definición de existencia, en cualquiera que ésta sea, tengo que primero estar, tengo que primero ser. Claro, pero tú ya tienes la idea de existencia y con eso es la pregunta, porque si no, ¿cómo sería posible? Por eso es como que argumento circular. ¿no? Pero entonces, ¿cómo se extiende? Es como que yo mismo me creo. Tiene que manejarse y aquí está lo de... Cada quien tiene que manejarse por definiciones porque si no es completamente un desbarato. Pero el conocimiento... ¿Por definiciones de qué? Eso es lo que nos da el pensamiento racional. Vamos muy simple.
puedes poner cualquier ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a cuestionar la existencia? Claro, tú ya tienes una idea previa de existencia, se supone que debe manejarse así. Esta es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la idea de existencia que nosotros estamos promulgando aquí? Es la interacción del materialismo inteligible y el materialismo corpóreo como tal, completamente inseparable. Ahora, las cuestiones metafísicas, como se aquí como esta idea de hipóstasis del diccionario de Pelayo García Sierra, esto ya sería una demanda de darle una atribución que no le corresponde, una atribución corpórea, algo que de principio se manifiesta que no le corresponde. Ejemplo, el alma, bueno, dependiendo, ¿no? Cada quien, si alguien tiene una idea de alma, por ejemplo, se le puede poner bajo este análisis. Quítale todas las relaciones corporales, como es que nosotros, el hombre tiene el alma, ¿no? ¿Dónde está? Pero si se responde que está y si está adentro, ¿no es eso darle una atribución corpórea? Ahí está. O sea, ubicarle en un lugar ya le da un cuerpo. Claro, porque solamente se ubica en un lugar lo que tiene materia, claro. Ahí está la cuestión. Para seguir con una conversación, corpóreo, ya el alma, puede ser corpóreo también, si hablamos de los fantasmas, ya lo imaginamos de esa forma. Así corpóreo como corpóreo es una imagen. También hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, lo inteligible, no es que me estoy refiriendo a eso con inteligible. El inteligible es lo que maneja con los cuerpos que no son los cuerpos. Los números, como una distancia, como una proporción. En la música hay un ejemplo interesante, por ejemplo, los alemanes. Yo no sé alemán, pero los alemanes tienen una frase que ellos se refieren a la música de ver. Suena irónico, ¿no? Que la música es de escuchar, la música de ver por las partituras. Yo ocupo un lugar también. Claro, y es tan radical esto que si no hubiese una imagen como tal, es decir, un símbolo en el papel, un símbolo en la pantalla, que puede representarse como sea, pero que no es como tal, corpóreo, pero la relación de las dos cosas es inseparable y no hay idea, no hay cosa que le separe estos dos. Pero habiendo maestros que fueron tal vez ciegos en el sentido de ver partituras, pero hicieron un braille, hicieron música increíble, pero nunca había Beethoven, ¿no? Que se dice que estaba casi ciego a esto sordo, a lo que acabó la novela. Ahí está la vuelta de la vibración. La vibración es corpórea. ¿Hasta qué punto es corpórea? Claro, pero, por ejemplo, si Beethoven tenía hubiese sido ciego, no habría hecho la... Pero es que las vibraciones se pueden medir. Es que eso es lo que yo estuve, pues, tuve la oportunidad de trabajar en un colegio enseñando coreografías de baile y me hicieron la propuesta para enseñar en un colegio de ciegos. Y ahí es donde vino, ¿cómo va a enseñar uno coreografías de baile a ciegos? Pues era con la vibración. Ahí pueden entrar las vibraciones, ¿de acuerdo? Vamos, era que trabajamos. Claro, si hay una explicación de teoría de cuerdas, la podemos dar. La verdad que ellos no escuchan, pero sí pueden sentir la vibración. Si hay una explicación, podemos trabajar con eso. Pero yo ahora mismo no lo O sea, explica que más allá de los átomos, lo que es más pequeño son las cuerdas. Ahora todos estamos vibrando como que en un río, porque a lo que nosotros nos tiene, lo único es el tiempo. Entonces el tiempo va a ser lo único que hace que tus vibraciones vayan moviéndose, y eso es lo que te hace como humano. Al final, las vibraciones importan. Pero por la explicación que tú me das, yo lo sigo viendo corpóreo todavía. Es que la cuestión aquí está en que no se puede. Físico, ella es lo que hizo tangible. ustedes quieren acceder supuestamente a la naturaleza como tal de una forma directa, ¿no? Pero la cuestión está en que uno principia de los cuerpos. No puede regresar entonces a la naturaleza como tal. A la que me importa porque también la filosofía va a ser precisa, ¿no? Lo que pasa, yo no dije eso. Creo que dices él. Pero, claro, si tú me explicas lo que es, ahí podemos. O la teoría de cuerdas está bien. Es que el materialismo, o sea, el incorpóreo no existe. El materialismo
el mundo incorpóreo es el que condiciona la forma, sí, condiciona los parámetros que existen, pero no son netamente trabajo como una medida. El centímetro tú no lo encuentras, haces una ejemplificación de gas del centímetro, pero tú no lo encuentras. Soy de dado. ¿Dónde publicaste el Está como paper, hay como citar. Está con APA. Solo pones en Google yo Daniel crítico y te sale. El artículo como tal central se llama el objeto X. Ahí se plantea esta cuestión completamente. Entonces, si tienes tal vez más preguntas, como les menciono, esta exposición fue hecha para discutir y debatir. Léete el artículo. Cuando hablas del objeto, hablas de ontología. Ya, el marco que yo tengo de ontología es netamente la relación del ser y la selección que hace el sujeto del ser, que son los sujetos. Ese es el marco que yo me manejo de ontología. Lo que estamos haciendo aquí sería una hipóstasis, porque solo nos estamos centrando en el conocimiento que tenemos cada uno, y si no existiera la palabra conocimiento, nosotros no sabríamos. Pero más allá de eso están las entidades, porque nosotros somos una entidad, pero al parecer con el universo no somos nada más, porque puede existir algo mucho más grande que nosotros, que obviamente ya existirá si nosotros no estamos. O sea, te doy un ejemplo de hipóstasis. Cuando se da una definición de alma que se le caracteriza como incorpóreo y luego se le da atributos corpóreos, como que entra al cuerpo, sale del cuerpo, ahí está, eso es una cuestión. Porque lo que hace es sustantificar la propiedad que de primera se supone. Por eso es tan importante siempre en toda teoría establecer definiciones. Por eso es muy importante. Yo he estado en docenas de debates donde cada quien habla por su lado y nadie sabe cuál es la definición del otro. Cada quien está hablando por su lado y se refutan sin saber la definición del otro. Y pasa muchas veces. Entonces en su círculo social pueden decir, hablemos del amor y cada quien, no, es que el amor es esto, el amor es esto. Hay una definición de amor que se ha propuesto. Ahora, hay una definición de existencia que se ha propuesto cuando se habla de existencia. ¿Hay una definición de existencia? ¿Alguien define la existencia? Es un vínculo ordenado del materialismo, corpóreo e incorpóreo. Claro, un parámetro objetivo para la idea de existencia sería Parménides. La idea de Parménides, sobre todo eso. Por ejemplo, uno de mis puntos de partida es la idea del ser de Parménides. Y es tan simple que parece una trampilla mental. Todo lo que es. Puede haber algo fuera de todo lo que es, ¿no? Porque si ya hay algo, ya es. La existencia es todo lo que es. ¿Qué es la existencia? Todo lo que es conocible, porque hay que tomar en cuenta que si algo se pone bajo la lupa, si dice existe o no existe, ya se sabrá qué es. Entonces existe en cierta medida. Es como la magia, no es que la magia es falsa, no es que sea falsa, lo que pasa es que la magia es prestidigitación y es una definición distinta a la que quiere aparentar, que está en parte de su definición, pero no es que la magia sea falsa. La magia es prestidigitación, es apariencia, pero no es que sea falsa. Esta es la cuestión, es algo similar. Yo tengo una. ¿Y en el origen qué crees que está? Porque aún me queda un poco esa duda del origen de la materia o antes del humano. Claro, o sea, ¿cómo puedo decir que es materia si no está el humano? Pero, ¿y eso que entendemos ahora como materia que antes no entendíamos existía? Claro, puedes darte un origen radical de lo corpóreo. Es decir, donde empezó a aparecer lo corpóreo. Energía, ¿no? Yo creo que no se le puede dar. Porque hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, el conjunto de todo lo corpóreo
ahí entra lo de la Lavoisier, pero como corpóreo, no en estos parámetros materiales. Claro, no se puede crear de la nada ni destruir como tal. Pero ¿de dónde salió? Claro. Pero ¿de dónde salió? Yo creo ¿Qué crees según tu hipótesis? Yo no sé la respuesta de cómo surgió el global de los cuerpos. Claro. La sustancia en general. Claro. Que de ahí parte de... Pero puede ser que fue primero lo no visible, no la energía. Pero ya existe obviamente porque tenemos claro el conocimiento de que antes de que nosotros estábamos encontramos y corríjame, aquí hay físicos, seguramente. La energía es una cuestión descorpórea, ¿no me equivoco? ¿La energía? ¿O qué? Yo creo que sí es corpórea la energía. Dicen que está dentro de nosotros, corpórea. Que la tenemos nosotros. Ahí se le está dando otra atribución corpórea que de adentro. No exactamente porque también, al menos significa, una cosa es la materia y otra cosa es la energía, y por lo tanto obedecen a propiedades diferentes, se comportan diferentes. Por eso ya son parámetros. Si ya tienen propiedades, entonces existe. O sea, que existe una materia netamente corpórea. Por ejemplo, hablemos de lo que es la energía. Si yo en los términos físicos yo no lo tengo muy claro. Es una fuerza, se dice, pero la fuerza igual no tiene un origen. O sea, de las fuerzas no se conoce un origen tampoco en sí, como la gravedad no. Claro, eso les menciono. Yo decirles el origen del absoluto de la sustancia, del conjunto de todos los cuerpos, no puedo. Además, si es que hay un origen, eso no rompería la máxima de Lavoisier, que aparece de la nada. Pero sí es algo que se crea, porque si no se puede crear es que siempre estuvo ahí. Es que en las palabras no está la clave. Hay algo que a mí siempre me pareció interesante y es lo de esto de que el universo está creciendo. Claro, el universo crece. Cuando tú te fijas que algo crece es que primero tiene una dimensión y luego tiene otra. También hay la teoría que se contrae también, pero bueno. Claro, ahora la cuestión está que a la vez de decir que el universo crece, ¿cómo se va a decir que es infinito si está creciendo? Porque lo que crece tiene un tamaño y es finito, y sigue creciendo y se vuelve finito y de otras cantidades. Otra cosa es que crezca infinitamente, lo cual nos lleva a otra conclusión, porque se está hablando de más corporeísmo afuera, porque se está hablando de crecer y tiene que crecer en un medio como tal. Todo está en llevar definiciones de las palabras, ¿no? O sea, es que no podemos ser es infinito, pero ¿cómo crece si es infinito si no tiene una dimensión? ¿No será más bien que crece infinitamente en vez de que es infinito? No se puede recorrer. Si se crea la materia, no se estaría rompiendo esta idea de la Lavoisier de que no se puede crear. Y la idea que nosotros, la que yo llevo aquí es del materialismo tangible, corpóreo. Ojo que yo con la palabra materia no me entiendan una idea de la que tienen los científicos, que no es incorrecta, pero que la que yo estoy llevando es también la inteligible. Pero, ¿cómo va a crecer algo que es infinito? Supone que algo crece, tiene una dimensión, luego cambia a otra. Y si no tiene dimensión, porque es infinito, ¿cómo crece? Pero no todo lo que crece es finito. No se puede decir que está creciendo, sino se está expandiendo. Los árboles siguen creciendo porque ellos nadie les dijo que pueden llegar hasta cierta altura. A nosotros sí. El árbol crece y tiene un tamaño, llega a su punto máximo también. ¿Y cómo sabes que es el máximo? Por la especie, si no puede crecer al máximo. Hay árboles que no entendemos que tienen 150 años, 200 años y siguen vivos. Y pueden crecer 1 centímetro o 2. Claro, pero eso igual es un cuerpo. ¿Qué opinas de ser dogmático así medio cerrado? Yo creo que el dogma, si es que se le entiende como un conjunto de ideas, más bien el dogma yo me inclinaría por la doctrina. Entonces la doctrina es como una idea pilar que tú tienes y con eso te desarrollas. Y esto de aquí yo lo categorizaría como una doctrina. Y el dogma más bien sería ser como una idea de la cual no te puedes salir, pero el dogma no tendría necesariamente un justificativo. La doctrina es un pilar que tienes un justificativo y te mueves.
Lo que yo sí estoy muy en contra es de hacer como las ideas muy volátiles, de que no, es que cada quien tiene su opinión, cada quien puede, no hay verdad absoluta, cada quien diga lo que quiera, todos tenemos razón. En eso sí estoy en desacuerdo. El relativismo total es un fracaso, pero también el romantismo de crearte una idea cerrada va en contra de la filosofía, ¿no? Depende de cuál. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un triángulo que tiene 3 lados y los 3 ángulos son... Claro, cuando hablamos de matemáticas, pero el lenguaje... Si decir eso es ser dogmático, entonces... Es que el lenguaje no es matemático. O sea, el lenguaje es algo muy Claro, constructivo. ese es el punto al que llegas. Y eso es justamente lo que yo quiero defender, que con ideas abstractas se puede llegar a una doctrina, ¿no? Y se adapta. Y creo que el primer gran ejemplo es Aristóteles. Pero sí, puede distinguir el abstracto de lo que es matemático, porque el lenguaje también es matemático, Claro, mira, que es abstracto y aquí el tema de lo metafísico. Él es físico. Yo le conozco la boca. Esa es matemática. El materialismo inteligible, el ejemplo que les pongo. Mira, el que hice al inicio de la exposición, la escultura de David de Miguel Ángel. Las proporciones, la medida de David de Miguel Ángel, la intención como tal, los motivos religiosos, etc. Estos no pertenecen a la escultura netamente. Si el David de Miguel Ángel mide, no sé cuánto mide, pero digamos que mide 3 metros, la idea de 3 metros no está netamente ligada al mármol ni a esa obra como tal. Es una idea completamente aparte que no está en los cuerpos, pero que trabaja sobre los cuerpos. La distancia entre el libro y el bolígrafo no es corpórea, pero sí es material. Claro, hay millones de átomos intermedios, ¿no? Eso obviamente sí. Pero como tal, esta distancia no es corpórea. El número 2 no está en la naturaleza. Se puede ejemplificar si quieres un símbolo y eso es un invento. Digamos tal, pero no puede empezar por eso. Yo hice estas diapositivas, esta presentación para discutirla. Ese es mi campo y de reflexión. Bravo. Gracias.